Muy buenos días a todos. Hoy en día se pone en duda si el pastor debe ser más bien un coaching o debe ser alguien que hable sobre diferentes temas y no que se predique la palabra de Dios. En esta iglesia nosotros creemos que el poder del Espíritu Santo para salvación es a través de la locura de la predicación de la palabra de Dios. Lo único que necesita el hombre es verdaderamente ir a Cristo, conocer el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Así que rogamos al Señor que siempre en esta iglesia no hayan coaching, no hayan conferencistas, sino que hayan predicadores del Evangelio de Cristo. Les invito por favor a la palabra, al Evangelio de Mateo, capítulo 6, y hoy vamos a culminar en esta sección del Sermón del Monte, o en esta episodio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que se conoce como el Sermón del Monte. Hoy vamos a culminar una sección que está comprendida en el capítulo 6, del versículo 19 al versículo 34. La búsqueda esencial de la vida es el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia. Así que nos vamos a concentrar hoy en los versículos 33 al 34, pero vamos a hacer lectura de los versículos comprendidos entre el 25 al 34. Recuerden, mis hermanos y amigos, esta es la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Estudios sociológicos y antropológicos, como el que se realizó en la Universidad Nacional de Colombia sobre el ser humano y sus miedos, han señalado que las personas tienen diferentes razones para tener miedo o temor. Voy a enumerar algunas de ellas. Primero, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad y el sufrimiento, el miedo al dolor, el miedo a la soledad y al rechazo, el miedo a la incertidumbre y la pérdida de control de su vida o de las cosas, miedo a los cambios sociales o a los avances tecnológicos, y también, y tal vez el más simple y común de todos, miedo al futuro. ¿Qué pasará mañana? Algunas personas ven el miedo como un estorbo para la felicidad. Creen que si tienen miedo, que si sufren de temor, eso les estorbará para alcanzar algún día la felicidad. Otros ven el miedo como un mecanismo de preparación o de advertencia ante un peligro y una amenaza. Pero la Biblia nos enseña que el miedo
es producto del rompimiento de la relación de Dios con el hombre por causa del pecado del hombre. La fuente del miedo, del temor del ser humano, es su distanciamiento de Dios, su creador y sustentador. Y eso es a causa del pecado. Una buena pregunta que uno podría hacer: ¿y usted a qué le tiene miedo? ¿Usted a qué le tiene temor? ¿Qué es aquello que le produce pavor, que lo paraliza, que le produce incertidumbre? El Señor Jesucristo, hablando al respecto, dice en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, Cristo está diciendo: no le tengan miedo a nadie. No le tengan miedo a aquel que puede herirlos o a aquello que puede herirlos, aquello que incluso les puede quitar la vida, pero no puede hacer que su alma deje de existir. Más bien ténganle temor, miedo a aquel que sí tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Jesús está diciendo: ténganle miedo a Dios. Tengan temor más bien de Dios. Pero también el Señor Jesucristo lo enseña, que todo aquel que ha sido reconciliado con Dios por causa de su obra está en paz para con Dios. Es decir, a lo único que el cual le tenía que tener miedo ha sido quitado, porque la relación con Dios ha sido restaurada gracias a la obra de Cristo, gracias a depositar la confianza en Él. El justificado por Cristo pasa de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Ese es el gran poder del Evangelio, ese es el gran poder de la gracia de Dios, ese es el gran poder de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. Ese es el gran poder de la obra del Espíritu Santo en los corazones. Nos hace pasar de ser enemigos de Dios a ser sus hijos. Pero a pesar de ello, el Señor Jesucristo nos viene hablando precisamente en esta sección del Sermón del Monte, que aunque los cristianos, los ciudadanos del reino de Dios, hemos sido librados de lo peor, que es sufrir el castigo justo, el terror y la ansiedad, porque Dios es nuestro enemigo, con todo y eso tenemos otras cosas que estorban a la búsqueda esencial de nuestra vida, que es el reino de Dios y su justicia. Hay otras cosas que estorban a ello. Y entre esas cosas ya hemos visto que son el amor a los tesoros de esta tierra, el amor a las cosas vanidosas de esta tierra, a la vanidad de este mundo. Otra cosa que estorba es el amor a las riquezas, el amor al dinero, la codicia, la avaricia, la ambición. Pero además de eso, como lo vimos en el sermón pasado acerca del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo nos dice que otra cosa que estorba en nuestra búsqueda del reino de Dios y su justicia es la ansiedad, el afán, la preocupación. Lo hemos visto. Del versículo 25 al 32, el Señor Jesucristo hace una exhortación acerca de la no confianza en que Dios suplirá nuestras necesidades materiales. El Señor Jesucristo dice: no os afanéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, por lo que habéis de vestir. Es decir, no se turbe su corazón, no se preocupen angustiosamente por lo que han de comer mañana, por lo que han de vestir, es decir, por sus necesidades físicas. Y da 3 razones para eso. La primera razón es que Dios, el Padre, nos ha dado la vida y el cuerpo. Si nos ha dado la vida, ¿acaso no nos podrá dar el pan? La segunda razón que da es que Dios sustenta a la naturaleza. Y allí vemos a unos grandes teólogos. Esos grandes teólogos son las aves del cielo, son las flores del campo y son la hierba que se seca y se echa al otro día al fuego. Ellos nos enseñan que hay que confiar en Dios porque el Creador sustenta a su creación. Y otra razón que nos da
es porque Él cuida a sus hijos. Y Él sabe qué necesidad tenemos los que somos sus hijos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el Señor Jesucristo va a mostrar una última cosa que estorba al ciudadano del reino para buscar el reino de Dios y su justicia. Y esa última cosa es el miedo, el temor, la angustia, el estrés al mañana. El temor al mañana. El temor al futuro. Así que el Señor Jesucristo nos ha de llamar a erradicar el temor al futuro, el temor al mañana, pero la forma en que lo debemos de hacer es precisamente cumpliendo con esa búsqueda esencial de la vida, es buscando el reino de Dios y su justicia. Así que hoy veremos en esta última parte de la sección, la búsqueda esencial de la vida, hoy veremos confiar en Dios, no temer al futuro. Confiar en Dios, 2 puntos, no temer al futuro. Y lo primero que vamos a ver es la razón, una primera razón que el Señor Jesucristo nos da para confiar en Dios y no tener preocupación, angustia o incertidumbre por el futuro. Lo primero es porque nuestra preocupación debe ser el reino de Dios y su justicia. Miren lo que dice el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo o esta expresión también la podemos traducir como en otras versiones, cuando el Señor Jesucristo dice, por lo tanto, miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo, pongan su atención en el reino de Dios y en hacer lo que es justo en Dios, y recibirán también todas las demás cosas. Como otros traducen, lo importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. En otra forma de decirlo, lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es, primero el reino y sus prioridades. Lo que Dios aprueba, lo demás Él lo hará y lo dará. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿a qué se refiere la expresión más buscad? Y ya sabemos que el más es porque precisamente el Señor Jesucristo está diciendo, no se concentren en la ansiedad por lo que han de comer, lo que han de vestir, por lo que han de tener mañana. Más bien busquen, hagan esto. ¿Y a qué se refiere buscad primeramente? Bueno, aquí el Señor Jesucristo está insistiendo que el cristiano, el ciudadano del reino de Dios, debe tener como preocupación, como ansiedad, como afán, solo el reino de Dios. Si algo debe preocuparle a un cristiano es cómo buscar el reino de Dios y su justicia. Es una búsqueda continua, no es algo que se acaba. Mientras el cristiano está en esta tierra, siempre ha de buscar el reino de Dios. Siempre ha de anhelar el reino de Dios. Así que el Señor Jesucristo está diciendo, mira, si hay una preocupación en tu corazón, si hay una preocupación en tu mente, tú que has sido redimido por la gracia de Dios, es solo esta, el reino de Dios, su justicia, nada más. Esos son tus asuntos, esas son tus prioridades. Lo demás es secundario. Ahora hay que entender algo, y es que no todos pueden hacer esto, sino aquellos que han comprendido la santidad de Dios y su propia insuficiencia. Recuerden, estamos en el mismo sermón que he iniciado con las bienaventuranzas. Y la primera bienaventuranza es bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, solo los pobres en espíritu pueden entender lo que es buscar el reino de Dios. Solo los que han llegado a Dios en su condición de reconocer que están en bancarrota espiritual, que no hay nada que ellos puedan hacer para que Dios los deje entrar a su reino, porque son pecadores, lloran su pecado, sufren su pecado. Así lo que anhelan es misericordia. Hay en ellos una necesidad, hay una sed, un hambre de justicia. Ellos desean ser limpios de corazón. Así que no es cualquier persona la que puede decir, ok, voy a hacerle caso al Señor Jesucristo, al Maestro Jesús, y voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Si no has nacido de nuevo,
tú no puedes hacer eso. Si tú no te has convertido de tus pecados, tú no puedes hacer eso. Así que lo primero para aquella persona que no es un creyente, que no ha nacido de nuevo, es: fija tus ojos en Cristo, date cuenta de tu bancarrota espiritual, mira la gran ofensa que has cometido contra Dios con tu pecado, arrepiéntete y confía solo en Cristo, solo en Jesús. Ese es el primer paso. Ahora, aquí es entonces donde vamos a entender qué significa buscar el reino de Dios y su justicia. Bueno, lo primero es que el ciudadano del reino de los cielos entiende que Dios es rey soberano. Si estamos hablando en términos de reino, tiene que haber un rey. Así que para el ciudadano del reino de los cielos, su rey, su señor, su propietario, ¿es quién? Es Dios Padre. Su vida le pertenece. Y sobre todo porque ha entendido que Dios no es nuestro Padre por naturaleza debido a nuestro pecado, sino que ha podido ser adoptado en Cristo Jesús al ser perdonado de sus pecados. Así que una vez una persona se convierte al Evangelio, esa persona empieza a ver a Cristo como su Señor, como su Rey. Ve a Dios como su dueño, como su amo. Ahora es su esclavo. Él sabe que Cristo le ha comprado con su sangre. Así que entendemos en primera instancia que buscar el reino de Dios es tener una conciencia de que Dios es nuestro Rey y que le ha puesto un Rey sobre todos los reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Cristo es nuestro Rey. Así que el ciudadano del reino de los cielos tiene este llamado. Tiene ese llamado de precisamente obedecer a su Señor y conocer lo que su Señor demanda de él. El cristiano siempre está supeditado a aprender de las bellas palabras de vida que Cristo enseña. Tiene un hambre insaciable por la Escritura, porque él quiere saber cómo honrar a su Señor. Él quiere hacer todo para su gloria. Él quiere vivir para exaltar a Dios, para su alabanza. Tiene una conciencia de siervo, de dulos, de esclavo. Así que toda su vida él la dedica a su Señor. Su hogar, sus negocios, sus hijos, su labor como esposo, su labor como padre, como empleador, como empleado. Todo le pertenece a su Señor. La búsqueda del reino de Dios es más que piedad. Algunos pensarán que buscar el reino de Dios es hacer todas las cosas piadosas. Entonces es orar mucho, es ayunar mucho, es hacer obras de misericordia en gran cantidad. Y dicen, solo esto es la búsqueda del reino de Dios y su justicia. La verdad es que la búsqueda del reino de Dios y su justicia es más que simplemente hacer actos de piedad. Es anhelar la justicia y la santidad. Es un deleite en lo santo. Usted puede seguir los mandamientos de Dios porque le toca seguirlos, porque si no usted no parecerá un cristiano. Y usted tiene que parecer un cristiano. Pero otra cosa es seguir los mandamientos de Dios porque usted se deleita en ellos, porque usted haya gozo en ello, porque usted ama y anhela lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Usted lo desea. Entonces el cristiano, cuando está en el matrimonio, el esposo cristiano no desea simplemente no serle infiel a su esposa porque eso está mal, porque es que el Señor me manda a ser fiel, sino que él desea ser fiel a su esposa porque se deleita en la fidelidad a su Señor y a la mujer que Dios le dio por esposa. Hay un deleite, él ama esto, por eso él está dispuesto a morir por ella, amarla como Cristo amó a la iglesia. Él se deleita en educar a sus hijos, por eso todos los días busca llevarlos a la palabra de Dios, hace el devocional con ellos, ora con ellos, porque se deleita en criar a sus hijos en amonestación y disciplina santa del Señor. Es un deleite que hay en él. Él anhela lo justo, él anhela lo recto. Los niños que caminan en el Señor o los jóvenes que caminan en el Señor
se quieren someter a la voluntad de sus padres, a la autoridad de ellos, porque saben que esto es lo bueno, que esto es lo que agrada a Dios y ellos se deleitan en agradar a Dios. Así que es más que piedad. Por eso buscar el reino de Dios no es mera moralidad. Algunos creen que la vida cristiana consiste en que el Señor me cambió de ser alguien muy moral a alguien moralmente bueno. Y el cristianismo no es mera moralidad. Y es allí donde usted puede entender que el anhelo profundo del alma cristiana es que el mundo vea a Cristo en él. El alma cristiana tiene una consigna, como lo dice el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20, un texto clave para un cristiano. El cristiano todos los días se levanta con este propósito, no con tener una moralidad excelsa que las demás personas admiren, sino que tiene este propósito. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo vive en sus fuerzas, no lo vive en su propia capacidad, en su propia moralidad, lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que buscar el reino de Dios no es solamente moralidad, no es una mera moralidad. Hay personas no cristianas más buenas moralmente. Así que el reino de Dios no consiste en ser alguien bueno moralmente simplemente, sino es que tiene un anhelo porque las personas vean a Cristo en él, porque vean a la persona de Cristo en él. Así que buscar el reino de Dios es seguir las pisadas de Cristo, es seguir las pisadas del Maestro. No es solamente ver a Cristo como el crucificado, sino también ver a Cristo como ese siervo humilde que se entregó, se humilló, se despojó de toda su gloria y se hizo semejante a nosotros. Ve a Cristo como su ejemplo a imitar. El cristiano no tiene otra persona a quien imitar, sino a quién, a Jesucristo. El apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 11:1, les dice, sed imitadores de mí. Y tal vez diríamos, Pablo está diciendo que él es el mejor ejemplo a seguir. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. A la final lo que está diciendo Pablo es, miren a Cristo. Lo único que yo les puedo dar ejemplo es lo que Cristo se ve reflejado en mí. Así que el reino de los cielos consiste en imitar a Cristo en todo. El cristiano no se pregunta, bueno, ¿y qué haría este cantante famoso? ¿Qué haría este futbolista? El cristiano no se fija en cómo ser igual a las personas de este mundo, incluso hasta en la misma iglesia. El cristiano no tiene que estar mirando al pastor como su ejemplo de vida, aunque eso no quiere decir que los pastores no tengamos que ser ejemplo de piedad y de virtud. Pero el cristiano tiene que ver es a quién, a Cristo. Tiene que imitar a Cristo. Por eso les digo que no es una búsqueda que se acaba. Es hasta el final de nuestros días. Así que el cristiano anhela conocer más a Cristo porque desea imitar a Cristo. Ve cómo Cristo caminó entre los hombres, cómo comió con ellos, cómo incluso sonrió con ellos y enseñó, cómo consoló con ternura, pero también exhortó con autoridad. Él quiere seguir las pisadas de su Maestro. Y por eso anhela conocer lo que su Maestro le enseña todos los días. Porque el cristiano ve a Cristo y dice, ¿quién puede igualar la mente de Cristo? ¿Qué maestro hay mejor que Cristo para mí? El cristiano ve a su Señor como su principal maestro. Él es su rabí de rabinos. Buscar el reino de Dios es tener una vida centrada en el reino. El cristiano no solamente busca el reino de Dios en lo que ya hemos hablado, sino que vive inmerso en la realidad del reino de Dios. El cristiano solo piensa en el reino de Dios.
Él piensa si ha de adquirir algo, eso en qué contribuirá al avance del reino. Él piensa si he de hacer algo, en qué contribuirá esto al avance del reino. Notan, su realidad no es como la de este mundo. Él tiene su mente puesta también en las cosas de arriba. Es la realidad del cristiano. No es que simplemente el cristiano huye del mundo, sino que el cristiano está en una batalla en el mundo. Porque para él los principios del reino, como bien lo entiende, no son compatibles con los principios de este mundo caído. Así que el cristiano sabe que se encuentra en una lucha. Y la gloria de Dios se manifiesta en el hecho de ver cómo sus hijos luchan en este mundo. Muchos dicen, pastor, ¿y por qué el Señor, si nos ha salvado, por qué simplemente no nos toma de esta tierra y nos lleva de una vez a los cielos? Bueno, ¿usted sabe qué pasaría? Que no habría necesidad de iglesia local, porque cada vez que un alma se convierte, pues inmediatamente moriría, ¿no? Eso es lo que en algunas instancias anhelarían muchas personas. Lo que importa es que el Señor Jesucristo, o más bien el Dios Padre, muestra su gloria en la victoria de la iglesia en esta tierra. A medida que el cristiano avanza en santidad, luchando contra el pecado, derrotando la tentación por la obra y el poder del Espíritu Santo, ¿quién es más glorificado? Dios es glorificado. Por eso buscar el reino de Dios es tener su realidad en el reino de Dios. Por supuesto, buscar el reino de Dios es también someterse al reino de Dios. Sí, el cristiano busca el reino de Dios en el sentido de que él se somete al gobierno de Dios. Él se somete al gobierno de Dios. Así que no basta simplemente con creer y confiar en Cristo. Hay que vivir en santidad, reflejando el carácter de Dios. Es un llamado a desafiar al mundo y su sistema. Por eso volvemos a enfatizar, el cristiano es enemigo del reino del pecado y de la oscuridad, pero por causa de eso sufrirá oposición, por obedecer al reino. El cristiano anhela la piedad, porque la piedad es imprescindible. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Más que en el gimnasio, le dice Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. El cristiano ama la piedad. Así que, en términos prácticos, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, para el ciudadano del reino, su prioridad es el reino sobre todo. El cristiano está dispuesto a dejar lo que sea por el reino de los cielos. El Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquellos que están dispuestos a morir por el reino de los cielos. Esos son los cristianos que buscan el reino de los cielos y su justicia. Como los apóstoles. Los apóstoles dejaron familia, los apóstoles arriesgaron todo, bienes, reputación, seguridad, incluso sus propias vidas. El apóstol Pablo miró sus títulos humanos y dijo, para mí esto es basura delante de lo que es el evangelio de Cristo Jesús. Es decir, los apóstoles sacrificaron reconocimiento en esta tierra porque vieron en Cristo un tesoro superior, la moneda perdida. Y lo hermoso de esto es que aquellos que miran el reino de Dios como su prioridad no pasarán desapercibidos para las recompensas de gracia que Dios dará. Vaya conmigo a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Miren lo que dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Cuando ellos le preguntan, ¿qué pues tendremos? Le dice Pablo. Nosotros lo dice Pedro, perdón, en el versículo 27. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Por supuesto, esto es una pregunta necia de Pedro, en desconfianza de lo que es su Señor. Pero miren lo que dice el Señor en el versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, el Rey del reino recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Así por eso el cristiano tiene como prioridad ¿qué? El reino.
Él sabe que lo poco que puede hacer en su gracia infinita, el Padre Celestial lo recompensará. Así que no le duele dejar lo que tenga en esta vida. Él sabe que el reino lo vale todo. Lo vale todo. Aquí vemos entonces, mis hermanos y amigos, la realidad del Sermón del Monte. El Sermón del Monte está vigente completamente. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo está vigente. Quien busca el reino de Dios, busca la justicia, busca la santidad, busca la comunión con el Padre. Quien rechaza el reino de Dios, lo que tiene entonces es que su corazón persigue las cosas terrenales, los tesoros terrenales, los placeres fugaces, la vanagloria de esta vida. Y por tanto, está rechazando las promesas eternas del reino de los cielos. El Señor Jesucristo deja claro que los deseos de la carne, los engaños del mundo, lo que tratan de hacer es desligarnos, desviar nuestra atención de la prioridad. ¿Cuál es la prioridad? El reino de Dios y su justicia. Por eso el cristiano tiene que caminar mirando hacia arriba. Pero el Señor Jesucristo es muy consciente en algo. El cristiano sufre luchas internas, luchas que son invisibles. El cristiano tiene muchas batallas internas por causa del pecado remanente, por causa del pecado en otros, por causa de las tentaciones y tretas de Satanás. Así que el cristiano tiene que luchar contra su hipocresía, contra su ego, contra la atracción por el mundo. El cristiano tiene que luchar contra el pecado, contra las dudas. El cristiano tiene que luchar contra los temores sobre la provisión y las necesidades materiales en esta tierra. Y una de las cosas que tiene que luchar el cristiano es contra el temor al futuro. Miren lo que dice el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Aquí el Señor Jesucristo encierra todos los temores y angustias que puede tener un cristiano en esta tierra y que le estorban para perseguir su prioridad, el reino de los cielos. El sabio de sabios, nuestro Señor Jesucristo, conoce el corazón humano y sabe que el temor al mañana, el temor al futuro, es una de las grandes preocupaciones de un creyente. Así que en su gracia lo que nos va a invitar es ¿a qué? A confiar en Dios. Confiar en Dios. En la búsqueda esencial de la vida tú tienes que tener una consigna: confiar en Dios, no temer al mañana. Así que voy a ver la segunda y última razón de por qué hay que confiar en Dios y no temer al mañana. La segunda razón es porque no hay nada que temer si buscamos su reino. No hay nada que temer si buscamos su reino. Ya hemos leído el versículo 34, el Señor Jesucristo dice: así que si buscáis primero el reino de Dios y su justicia, por tanto, la consecuencia es: no os afanéis, no se angustien, no se preocupen, no se paralicen por el día de mañana. No se estresen al extremo, no se desesperen. ¿Por qué pasará mañana? El cristiano tiene la preocupación de ser un súbdito leal a su rey. Pero aquí es donde vemos lo bondadoso de este rey. Nuestro rey y Señor Jesucristo no es alguien que abandona a sus súbditos. Él los cuida y los protege en esta tierra. Él les invita a confiar en Él porque Él los guarda. Así que los ciudadanos del reino de los cielos sabemos que somos siervos de un gran rey que protege a los suyos, que es el gran victorioso que protege y le da victoria a los suyos en su gracia. Es el todopoderoso, es el pastor de las ovejas. Y a sus ovejas nada les faltará. Así que vamos a ver primero el problema, el temor al futuro. ¿Cuál es el problema? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Aquí el Señor Jesucristo está dejando en claro que hay un grave problema, el afán y la ansiedad por el futuro. Hay un temor, hay un miedo al futuro. Y ese temor al futuro
es todo lo que afecta en cierta manera a todas las personas. Miren, algo tenemos que tener en claro, es que no hay hombre sin pecado ni hombre sin miedo. Esto es algo claro. Usted puede estudiar la naturaleza humana y se va a dar cuenta que no hay hombre sin pecado y no hay hombre sin miedo. Todos tienen miedo a algo. Todos sienten temor a algo. Eso es algo que afecta a todas las personas. Hay temor a salir a las calles, hay temor por las noticias que vemos, incluso hay miedo al odontólogo si usted tiene una cita mañana y le dijeron que van a sacarle una muela. Hay miedo a un examen médico porque quizás no sabemos qué va a ser el resultado de ese examen. Y más si tal vez nos dice el médico que quizás van a explorar si hay algún tumor y si ese tumor sea maligno o sea benigno. Hay diferentes fobias. Fobias a las alturas, fobias a las arañas, fobia a los lugares encerrados y oscuros, miedo al sufrimiento, miedo a morir. Podríamos hacer una lista muy larga, pero lo que tenemos en conclusión es, no hay hombre sin pecado y no hay hombre sin miedo. Ahora, el que ha nacido de nuevo, el cristiano, desea y quiere seguir a su Señor, quiere tener como prioridad el reino de Dios y su justicia. Así que el cristiano empieza con ese fuego interno, con ese primer amor, como algunos lo llaman, esa energía y ese valor. Empieza su carrera con todas las fuerzas, pero llegan las tribulaciones, llegan las pruebas, llegan las aflicciones y empiezan los temores. Empiezan los temores. La reacción natural es, Señor, ¿no ves que me muero? ¿No ves que perezco? ¿No tienes cuidado de mí? Esa es la reacción natural del creyente cuando es abordado por el miedo. Y eso distrae de lo importante. Eso nos distrae de la prioridad, el reino de Dios y su justicia. Si dejamos que nuestra mente y nuestro corazón se inunde y se agobie por el miedo y la incertidumbre, no cumpliremos nuestra tarea. No la vamos a cumplir, porque la ansiedad se apodera de nosotros. Vemos esa figura de Marta, ¿recuerdan a Marta y a María? Hermanas de Lázaro. Y tenemos esa figura de Marta allí cuando el Señor Jesucristo les visita. Y vemos a Marta preocupada por los oficios, por los quehaceres. En cambio, María está sentada a los pies del Maestro. Y Marta, de alguna manera, casi que reprende al Señor Jesucristo, casi que le hace un reclamo y le dice, Señor, mira a María, no me ayuda en los quehaceres. Esa es la figura que tenemos de una persona creyente que se deja inundar del temor y la angustia. Se está olvidando de la mejor parte: buscar el reino de Dios, estar a los pies de su Maestro. Y eso lo lleva a estorbarle en su tarea. Un ejemplo claro es cuando vemos a las esposas angustiadas porque tal vez su esposo se va a quedar sin trabajo, porque su esposo debería de pedirle un aumento a su jefe, pero su esposo le falta firmeza, pastor, le falta valentía. Y el esposo, pastor, no lo puedo hacer ahora, antes están en recorte de personal, ¿cómo voy a pedir un aumento? Así que su esposa se angustia y ella pierde el control, pero ella quiere tener el control. Y lo que ocurre es que no busca el reino de Dios y su justicia en su casa, es decir, se olvida del rol en su hogar. Así que deja de confiar en su esposo y ella ahora empieza a tomar las riendas del hogar. Porque es que su esposo no cumple las expectativas. La angustia, el temor, el miedo hace que nos distraigamos de nuestra propia tarea, de nuestra prioridad. Tenemos casos tristes y de gran dolor, donde el cristiano vive sin alegría. Tenemos hermanos en Cristo que parecen sin paz, sin sosiego, sin tranquilidad. Todo el tiempo su corazón está en una constante intranquilidad, una constante inseguridad. Así que viven entre las lágrimas, se ensimisman en ellos,
valga la redundancia, no consideran nada más. Ellos solamente ven su dolor y empiezan a vivir todos los días en una angustia permanente. Es como un soldado que no sale nunca de la trinchera porque tiene miedo a que tal vez salga herido. Y así pasa con algunos creyentes. Y el Señor Jesucristo no niega los problemas que trae el peregrinaje en esta tierra. En esta tierra tendremos graves problemas, grandes angustias, grandes aflicciones. Por eso está la advertencia: no temáis al mañana. Porque el Señor Jesucristo entiende y claramente sabe que cada día tendrá su propio problema, tendrá su propio afán, tendrá su propia ansiedad. Pero aquí lo que el Señor Jesucristo está llamando la atención es: tú no puedes distraerte. Al perder confianza en tu Señor, no cumples con el objetivo principal: el reino de Dios y su justicia. La congoja, la tristeza, el temor, la tristeza profunda, como algunos le llaman, la depresión espiritual, son cosas que tristemente a veces se ven en los cristianos. Y es una contradicción, porque ya hemos dicho que el cristiano es bienaventurado. Es la persona más feliz del mundo, por una razón: Dios ha tenido misericordia de él y sus pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Su mayor problema, su mayor miedo ha sido resuelto. Pero tenemos esta contradicción. Por eso el apóstol Pablo tiene que advertirle a la iglesia en Filipos. Si usted va conmigo a Filipenses 4, va a darse cuenta de la exhortación del apóstol Pablo a la amada iglesia de los hermanos filipenses. Y allí les dice el apóstol Pablo en el versículo 6 y 7: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y noten esto: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero tenemos hermanos que sencillamente tienen una grave preocupación por todas las cosas. ¿Por qué pasará mañana? Y aquí es entonces donde no viven el gozo que su Señor les ha dado por gracia. Así que el apóstol Pablo les tiene que recordar a los filipenses: ustedes tienen que gozarse. ¿Y saben quién lo está escribiendo? Alguien que está en una cárcel por predicar el evangelio. Alguien que debería de estar triste y pidiendo consuelo. Él les está diciendo a los hermanos: consuélense y no se afanen por nada. Pablo no está sentado o está acostado en una hamaca comiendo frutas con tranquilidad. Él está en una cárcel y está a vísperas de su muerte. Pero Pablo le dice a los filipenses: no os afanéis. Hay una contradicción entre el creyente que se deja llevar por sus emociones y por sus ideas de dolor y tristeza, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay una contradicción. Ahora, es cierto que puede ser más latente en unos que otros el tener miedo a cualquier cosa. Y es tal vez por un asunto de personalidad. Pero la verdad es que la mayor y constante razón por la cual vemos creyentes sumergidos en la tristeza profunda es porque tienen gran temor de vivir la vida cristiana. Tienen temor de mantenerse fiel en su vida en Cristo a pesar de las angustias, escasez, tentaciones y pruebas. Muchos cristianos tienen miedo a vivir la vida cristiana y fracasar. Muchos cristianos luchan en sus propias fuerzas y se dejan inundar de todas aquellas aflicciones, angustias y temores. Así que Cristo no está negando el dolor. Cristo aquí no está negando la dificultad y el sufrimiento. Recuerden que la invitación del Evangelio
es negarse a sí mismo, tomar la cruz de Cristo y seguirle. Y eso no es una invitación para que pare de sufrir, es todo lo contrario. Es una invitación al sufrimiento. El Señor Jesucristo ya lo ha dicho allí mismo en el Sermón del Monte. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero ¿qué dice el Señor? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozaos, no tenéis nada que temer. Yo estoy con ustedes. Ustedes son bienaventurados porque el reino de Dios les pertenece. Noten lo que dice el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor Jesucristo deja claro eso. Habría persecuciones. Habría mentiras en contra de ellos. Habrían falsas acusaciones. Pero Él les dice, recuerden que son bienaventurados. Alégrense, porque el reino les pertenece. Así que los cristianos, por pura gracia somos bienaventurados cuando también somos sometidos a prueba. Porque una marca del dolor que vivimos por causa del Evangelio es esa. Si sufrimos por causa del Evangelio, estamos en el reino de Dios. El reino de Dios nos pertenece por pura gracia, por la obra de Cristo. Ahora, como lo dice un puritano, no es cierto que un cristiano, para ser más santo y buscar más el reino de los cielos, entonces debe pedir pruebas. Señor, mándame pruebas. Hay que tener cuidado con eso, porque las pruebas no son agradables. Las pruebas son usadas por Dios para refinar nuestros corazones en santidad. Pero las pruebas no son agradables. La enfermedad, la persecución, los insultos y los oprobios no son agradables. No obstante, dice el Señor, no temáis, no te paralices, no te quedes estupefacto. Confía en el Padre. Ya hemos visto el problema, ahora miremos la solución. El Señor Jesucristo dice, basta cada día su propio mal. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en su primera carta, vaya conmigo allí en el capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero noten el versículo anterior, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué está diciendo Pedro? Sométanse a Dios, sométanse al reino de Dios, busquen el reino de Dios y su justicia. Y en medio de ese proceso, ¿qué podemos hacer? Echar toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Así que lo primero que tiene que hacer un cristiano es echar toda ansiedad en Cristo nuestro Señor. En Cristo nuestro amado Señor. Yo hago lo que es conforme a su voluntad, me someto a su reino y las angustias y las aflicciones y problemas las dejo en Él. Las encargo a Él. Descanso en Él. ¿Notan cómo la misma solución es buscar el reino de Dios y su justicia? Si yo me encargo de priorizar mi búsqueda del reino de los cielos y su justicia, Cristo se encarga de mis aflicciones y mis dolores, de mis temores. Así que el cristiano, como lo dice Pablo, ora para que el Señor quite tal temor de su alma, para que el Espíritu Santo traiga consuelo, para que haya esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él echa sus cargas a su Señor. En un segundo aspecto, la búsqueda de la meditación en las promesas de Dios. Los puritanos tenían esto como una gran consigna y un deber de todo cristiano. Hay que meditar en las grandes promesas de nuestro Señor. Un teólogo puritano llamado William Spurgeon dice lo siguiente, abro comillas, meditad muy atenta y frecuentemente las promesas.
La meditación no imparte nada de valor a la promesa, pero extrae de ella dulzura y descubre belleza. Cuando el corazón y los afectos se concentran enteramente en la meditación de una promesa, las promesas son como un espejo brillante para los ojos de la fe. La meditación en las promesas de Dios. Rumiar las promesas de Dios. Debemos buscar la mejor parte como María. ¿Y es cuál? Sentarnos a los pies del Señor. Tomar la escritura, el escrito está, y predicarle a nuestra alma. Meditar en las promesas de nuestro Señor. Y son promesas en donde el Señor nos dice que suple toda necesidad física y toda necesidad espiritual. Vaya conmigo al Salmo 37, 25. Aquí les colaboro un poco para que combatan a Morfeo. Salmo 37, versículo 25. Bueno, para los que no saben, se creía que Morfeo, esto es mitología, no es verdad, niños. Era el dios del sueño. Así que cuando le digo a la iglesia que combata a Morfeo, es que combata a aquel triste aliado de Satanás en el momento de celebrar el servicio de adoración, y es dormirse. Así que vaya a Salmo 37, versículo 25, y dice: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces el cristiano está atribulado porque no sabe si mañana tendrá para el arriendo. Pero él no piensa en otra cosa, sino en buscar su reino. Busca trabajo, trata de trabajar. Señor, no ha habido provisión. Ora. Y va en la oración y dice: Señor, en tu gracia, conforme a los méritos de Cristo, como lo dice el salmista, yo no he visto justo desamparado. Y empieza a meditar en la promesa de Dios y haya paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Vaya conmigo a Isaías más adelante. Miren cómo el Señor tiene cuidado de las necesidades físicas y tenemos grandes promesas en cuanto a eso. Pero en Isaías 41, versículo 10, miren lo que dice, lo leíamos ahora. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Uno de los mayores problemas es que piensan que los predicadores reformados no debemos de predicar contra el temor y la ansiedad. Pastor, ¿no se está volviendo muy humanista la predicación? No. El problema es cuando tú le enseñas a las personas que es su autoestima, que es el gran don que hay en ellas, los que les hará salir de la depresión y la tristeza. Aquí, ¿qué está diciendo el Señor? No temas, porque yo estoy contigo. No es porque tú eres muy valiente, porque yo te esfuerzo, no es porque tú tienes todas las fuerzas. Así que el discurso de la solución a la tristeza profunda y el temor no es que saca el campeón que hay en ti. Mírate al espejo y declara que eres un vencedor. No es así. Es la plena confianza en Dios. Pero el cristiano puede meditar en esta promesa, reconociendo lo que es. Miren cómo el Señor ataca la vana autoestima. Versículo 14. No se mire al espejo y diga: mira el tigre que hay en ti. No, mírese al espejo y diga: gusano de Jacob. Es probable que algunos no vuelvan porque los llame gusanos. Pero la Biblia está diciendo eso. No temas, gusano de Jacob. Somos así ante la tribulación. Somos como pequeños gusanos llenos de terror. Pero las promesas de Dios dicen: no temas. Gusano de Jacob, no temas. Vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Y el cristiano dice: amén. Y confío en mi Señor y descanso en sus promesas. Así que ahí tenemos la segunda solución. El Señor Jesucristo, en el texto paralelo de Lucas capítulo 12,
versículo 32. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Miren lo amoroso que es nuestro Señor Jesucristo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Recuerdan que la solución está allí? Entre más busque el reino de Dios y su justicia, menos temor debe tener mi alma. El Señor lo está diciendo aquí en su trato amoroso: manada pequeña, gusano pequeño, ovejas torpes, temerosas, que sienten temor de caminar por los apriscos y los montes. Recuerden que no van solas, que su pastor las protege y que si están al lado de su pastor, el buen pastor, el príncipe de los pastores, nada les faltará. Porque si les dio el reino, ¿qué no les dará? Él los guarda. Así que los ciudadanos del reino, los que han sido rescatados de las tinieblas, los que han nacido de nuevo, los que hemos sido trasladados de la condenación a la vida eterna, tenemos el gran privilegio de tener el reino de los cielos, no por nuestros méritos, sino por Cristo. Es por Cristo. El reino de Dios es un don, es un regalo que Cristo adquirió para los suyos. Una vez recibimos la gracia de entrar al reino de Dios y gozar de sus promesas, entonces nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Esa es nuestra tarea, ocuparnos de nuestra salvación. Tercero, no nos dejemos controlar por nuestro temperamento, nuestra ansiedad. Perdemos el dominio propio, olvidamos que no nos ha sido dado un espíritu de cobardía. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí el apóstol Pablo le dice al joven ministro Timoteo, al cual le esperaban muchos retos, muchos desafíos, muchas persecuciones. Pablo le estaba hablando desde la prisión y le está diciendo a Timoteo: por predicar el evangelio vas a estar como yo tal vez. Pero recuerda, Timoteo, el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía. Satanás y sus demonios acechan, las tentaciones están a la puerta, nuestro pecado, la debilidad. Pero Pablo exhorta a Timoteo: recuerda que por la gracia de Dios eres lo que eres. Es solo por la gracia de Dios. Dios nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, poder que proviene de lo alto. Así que no tengamos miedo a afrontar la prueba. Él nos ha dado espíritu de amor por Dios, por Cristo, por la iglesia, por la santidad, por las almas perdidas. Es el fruto del Espíritu Santo. Amor. Y eso nos impulsa a buscar el reino y su justicia. El amor por Dios, el amor por su reino. Pero también nos ha dado dominio propio para controlar nuestra mente, para controlar nuestras emociones. Porque sí que nos hace daño el emocionalismo. Pero el cristiano tiene dominio propio. Cuarto, debemos predicarle al alma. Autopredicarnos. Vendrán pruebas y debemos ser valientes. Recuérdale eso a tu alma. Vendrán pruebas, vendrán aflicciones, pero hay que confiar en el poder del evangelio. Si el evangelio nos libró de la inmundicia del pecado que solo ofendía al santo Dios, si nos libró de la esclavitud de Satanás, si nos libró de las pasiones de este mundo, del mismo infierno de fuego que nosotros merecíamos, tenemos que preocuparnos de qué pasará mañana. Hay que predicarle al alma. Y no es esto una despreocupación por lo venidero. El cristiano vela sin cesar esperando el día del Señor. Él se prepara para el día del Señor. Él no vive despreocupado para el día domingo. Él sabe que el día del Señor no es el día del Padre prioritariamente.
Es el día del Padre Celestial. Lo demás es añadidura. Soy padre, por si alguno sabe. Así que lo primero hoy no es el día del Padre, es el día del Señor. El cristiano prepara su corazón, el cristiano sabe que tiene que enfrentar problemas y se prepara para ellos, pero él se encomienda a su Dios, él se encomienda a Jehová, espera en él y le dice a su alma, espera en él, calma, ten calma, alma mía, ¿por qué te turbas dentro de ti? ¿Por qué te abates? Espera en Dios. Hay que predicarle al alma para que lleguemos a una hermosa conclusión, como el gran autor Alfredo Colón, quien lo entendió. Cada mañana esperamos en nuestro Señor. Déjenme citar 2 párrafos de este hermoso himno. Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración, mi alma goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque ansiedades y temores Cristo los mata. El cristiano cada día lo vive con su propio afán, porque cada día lo encomienda a su Señor. Así que mira el futuro y sonríe. El cristiano no hipoteca, como lo dice Martin Lloyd-Jones, su presente para un futuro incierto. El cristiano vive su presente confiando en que su futuro está en su Señor. Así que tenemos entonces esta consigna para buscar el reino de Dios y su justicia. Confiar en Dios, no temer al mañana. No temer al mañana. Déjeme terminar con 3 aplicaciones. La primera es a los cristianos, a los hermanos en Cristo. Debemos enfrentar el miedo y el temor, pero no con una valentía basada en nuestras propias fuerzas, mis hermanos. No es por lo bueno que eres tú, sino es por la plena confianza en nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Así que el cristiano debe ser valiente. No hay que temer. La Biblia dice, tiene 365 versículos que hablan de no temas. Pareciera providencial como que cada día o cada mañana necesitamos un recuerdo de no temer. El Señor Jesucristo al menos pronunció unas 20 veces el no temas en sus evangelios. El Señor abarca todo tipo de temor. Y todo tipo de temor debe ser echado fuera, o más bien debe ser puesto en nuestro Señor. Debemos confiar plenamente en Él en lo que respecta a nuestro futuro, cada día, cada mañana. Confiar en todo. ¿Cómo comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo viviremos? Confiarle en nuestra familia, confiarle en nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestro ministerio. Incluso hay que confiarle a Dios nuestras pruebas. Confiar en qué enfermedades sufriremos, cuál será el dolor, el luto que tendremos, cómo va a ser nuestra muerte y quién va a tener cuidado de nuestra familia cuando muramos. El cristiano pone todas esas cargas en su Dios, en su Señor. Debemos descansar, mis hermanos, en medio de rumores de guerra, turbulencias políticas y sociales, violencias. Debemos descansar hasta de quién es nuestro gobernante en esta tierra, en nuestro país. El cristiano sabe que su rey es Cristo y que Él lo guarda.
Ahora esto no implica una despreocupación total, sino una vida enfocada y trabajar para el reino. Eso es lo que debe pasar. Buscar su justicia, seguir las pisadas de Cristo, vivir, amar y servir como nuestro Señor. Nuestra mayor seguridad sobre el futuro se basa en lo que Dios ha hecho ya en el pasado. Mi hermano, si Dios te perdonó, si fuiste reconciliado con Él en Cristo, si te salvó de la condenación, si te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados, si entregó a su Hijo por amor a ti, ¿acaso tendremos por qué tener temor al mañana? Si lo hizo en el pasado, ¿no hará algo en el futuro? Él tiene el control. Miremos lo que la Biblia dice. Y miren, mis hermanos y amigos, si la Biblia dice, si lo dice Cristo, si lo dice el Dios Padre y si lo dice el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para negar decirles que no teman, que no tengan miedo, que confíen en su Señor? Más bien busquen el reino de Dios y su justicia. No teman. Niños, ¿cuál es la prioridad del cristiano? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará con todo lo demás? Será añadido. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Eso solamente es para los adultos? Para todos. Buscar el reino de Dios y su justicia. Grábense eso en su mente y grábenselo en su corazón. Jóvenes, no es buscar el mundo y su injusticia, es buscar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas Él las añade. Pero amigo, aquel que no ha creído en Cristo, tu corazón, tal vez no tienes temor, tal vez tú seas aquel única persona que no tiene miedo. Tal vez tú dices, mi vida está tranquila, mi vida está bien, yo no tengo ningún vacío del corazón, ni yo tengo miedo a nada. No tengo miedo a morir. Pero sabes que tu alma está inquieta. Tu alma está inquieta. Y es porque estás en guerra con Dios. Y tu alma no dejará de estar inquieta hasta que halles descanso en Cristo Jesús y ser restaurada la comunión con el Padre. En este momento, tu ira, tu pecado y la ira santa de Dios reflejan la distancia que hay entre ustedes. Pero solo hay un camino, y es confiar en Cristo Jesús. Confiar en Cristo, creer que resucitó entre los muertos, reconocer que no hay otro en quien puedas confiar para ser reconciliado con Dios Padre, sino en Jesús de Nazaret. No encontrarás tranquilidad en tu alma hasta que experimentes la plena paz que solo puede dar el perdón de tus pecados por Cristo Jesús. Ora a Dios, clama por misericordia. Derrama tu alma delante de Dios. Confiesa tus pecados y ruega para que te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ruega con perdón, ruega el perdón con arrepentimiento genuino, y Él en su gracia te dará salvación. Vamos a orar.